Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de las protestas que han comenzado ya en Ecuador y que se perfilan como el fin del gobierno de Lenín Moreno. Para todos nos es muy consciente que el gobierno de Lenín Moreno está considerado como el peor ejemplo de lo que ha sido el manejo de la pandemia en América del Sur y en América Latina, a tal punto que en este momento una publicación sobre un método que han encontrado los hondureños para combatir el coronavirus analizaban de que temían que Honduras, la capital Tegucigalpa, se convirtiera en el nuevo Guayaquil de Centroamérica. Esta comparación de ponerlo a Guayaquil como la cosa más horrible e imaginable en América Latina es una evidencia, una prueba contundente de cómo iba marchando y cómo ha marchado este gobierno. La nueva ley humanitaria, que es una mentira sobre la caída de los precios del petróleo y la bajada de los precios de la gasolina y del diésel, pero en realidad se trata de liberar los precios. Y otras medidas económicas que ponen a la población ecuatoriana en el desempleo, enfrentándose a un endeudamiento después de prácticamente 70 días de colapso debido a la cuarentena, nos ha puesto en evidencia de que ya no es posible soportar más este gobierno. Las próximas protestas que empiezan con la salida de los muchachos del Colegio Mejía, que históricamente, cuando ya los muchachos del Colegio Mejía salen, se ha marcado el comienzo del fin de todos los gobiernos. Es muy curioso este fenómeno, pero el que salgan los muchachos de un colegio nacional, el colegio más grande de la capital estatal, a protestar, es el comienzo del final de todos los gobiernos en los que ellos han salido a protestar. Curiosamente, todos los gobiernos han caído cuando ellos han salido a protestar. Hoy ellos van a salir a protestar, seguramente va a haber represión y es el comienzo del fin de Lenín Moreno. Pero nadie tampoco lo quiere a Otto Sonnenhösner. ¿Por qué? Porque representa a lo peor de lo que ha sido los políticos ecuatorianos. Representa a los políticos de Guayaquil, donde precisamente estos políticos fueron los que propiciaron la gran crisis sanitaria y la tremenda mortandad que a todos nos puso los pelos de punta. Esa gente que desde prácticamente el origen de la República ha sido exportadores, banqueros y los más ricos del Ecuador, hoy no se lo ve con buena cara si llegan al poder. Otto Sonnenhösner, por supuesto, no es querido de ninguna forma en Quito y tampoco en la Sierra Ecuatoriana, porque es simplemente el representante de esta gente que pactó y protegió y encubrió a Lenín Moreno. Hoy, esta ley de ayuda humanitaria se hizo con el apoyo del partido del banquero Guillermo Lasso, llamado Movimiento Creo. Esto es prácticamente el sepulcro de ese partido, pero además pone en clara y objetiva situación de que la derecha de Guayaquil siempre estuvo con Lenín Moreno y ahora pretende, como siempre, convertir a esta situación crítica en una oportunidad para echarle mano a todo lo que esté a su alcance. Las movilizaciones, por supuesto, reclaman, primero, es evidente, una persona que pueda reemplazar al gobierno de Otto Sonnenhösner y Lenín Moreno.
Y la persona que por derecho debería ser el presidente si cae Lenín Moreno es Jorge Glass. Es el presidente que todos los 4 millones y más de ecuatorianos elegimos para vicepresidente, pero que mañosamente a Lenín Moreno, con sus asambleístas de Alianza País y sus compinches del Creo y el Partido Social Cristiano, encontraron la fórmula de mandarlo a la cárcel y tenerlo prisionero ya durante varios años, con una acusación que no existe, un cargo que no existe, una sanción, una culpa que no existe, que es complicidad para delinquir, para lo cual utilizaron una ley que ya no existía. Y de esa manera lo mandaron a la cárcel y lo tienen varios años a la cárcel. Pero los ecuatorianos sabemos, vimos y creemos en Jorge, porque este vicepresidente fue el que logró hacer las grandes megaconstrucciones del Ecuador. Estamos hablando de las represas hidroeléctricas, de Yachay, de los grandes puentes. Estuvo, por sobre todo, al frente de la reconstrucción del Ecuador durante o después del terrible terremoto del 16 de abril de 2016. Reconstrucción que fue realmente asombrosa. No podíamos creer que se construía y se le entregara a la gente viviendas que ni siquiera las tuvieron nunca. Yo personalmente pude constatar cómo a la gente de Muisne se le entregó viviendas, se le entregó carretera, hospitales, subcentros de salud, guarderías infantiles en Muisne. Hoy, lo justo y correcto sería tumbarle al gobierno de Lenín Moreno y colocarlo a Jorge Glass. ¿Para qué? Para que convoque a una asamblea constituyente y desconocer a todos los asambleístas, porque los asambleístas fueron los que aprobaron esta ley de ayuda humanitaria, los que encubrieron a Moreno para destituir a Jorge Glass, los que encubrieron a Moreno para que no se le juzgue por los INA Papers, los que han encubierto a Moreno en este gran robo a todas vistas que se está realizando en este periodo crítico, donde los de Alianza País y sus aliados han echado mano de los recursos económicos del Seguro Social para la emergencia, haciendo compras sobrefacturadas, hospitales ficticios y demás ilegalidades que el Contralor dice suman más ya de 350 millones de dólares. Contralor que es de ellos. Sin embargo, no pudo tapar el sol con un dedo. Hemos visto que la prensa internacional desenmascaró a Lenín Moreno cuando él pretendió esconder la cantidad de muertos que habían en Ecuador. Y desde ese momento hasta la fecha no se atreve ni siquiera a presentarse ante la prensa internacional. La Asamblea Constituyente tendría como finalidad crear una nueva constitución en el plazo de un año, que sería el año del gobierno de Jorge Glass, y luego convocar a unas elecciones, para lo cual también es necesario volver a construir un Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral que está ahora estaba planeando un fraude electoral, para lo cual buscaba la treta y la maña con el fin de que no puedan inscribirse los partidos que Rafael Correa apoyase, como Revolución Ciudadana, partido al que le procuraban descalificar a toda costa. Pero no solamente se trataba de descalificar al partido, se trata de descalificar a todos los posibles candidatos de ese partido, por lo cual, con un juicio llamado juicio de sobornos, que, por supuesto, es una desviación para tratar de desviar la atención sobre el verdadero juicio que se debía haber seguido, el juicio de los INA Papers, porque Julian Assange, que es un periodista que se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres y luego Estados Unidos lo ha reclamado y lo tienen preso en Londres ahora para entregarlo nuevo al gobierno norteamericano, pero con sus filtraciones logró
demostrar, y nunca en sus denuncias hubo la menor prueba de falsedad, denunció que Lenín Moreno había recibido millones de dólares por sobornos para la construcción de la represa Coca-Cola Sinclair de la empresa china Sinohydro. Con esos dineros se había comprado departamentos en España, en Miami, además disponía de fondos en Suiza. Todo eso tenía que haber sido enfrentado por la Corte Nacional de Justicia, pero no lo hicieron. En lugar de eso, se inventaron cargos, se compraron testimonios, se crearon pruebas a fin de incriminar a Rafael Correa y a todos sus partidarios más cercanos en un denominado juicio de sobornos. Por supuesto, tenemos también entonces que en el momento en que se haga esto, descalificar a esa Corte Nacional de Justicia que fue creada por el Consejo Interino de Participación Ciudadana, un consejo interino formado por personas que tenían como consigna hacer desaparecer el correísmo del Ecuador. También recordemos que en las elecciones pasadas, las elecciones de medio tiempo, se eligió un nuevo Consejo Interino de Participación Ciudadana y los opositores de Moreno ganaron. Pero la Asamblea Nacional logró hacer nuevamente la trampa y sacó a los que ganaron y por los que todos votamos y los puso a la gente desconocida, que nadie supo dónde estaban, los aparecidos que perdieron esas votaciones, pero que estaban incluidos entre los miembros del Consejo Interino de Participación Ciudadana, este sería el Consejo Definitivo de Participación Ciudadana, y que tenían por finalidad revisar lo que había hecho el Consejo Interino anterior, entre esos los nombramientos de la Corte Constitucional, de las Cortes de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, de las superintendencias de compañías, de bancos y de comercio justo, de comunicaciones. Entonces, una protesta que se viene, las interminables protestas que se vienen, tienen o van a concluir en lo que siempre han concluido cuando las protestas llegan a las dimensiones que ya están llegando. Eso significa el fin del gobierno de Lenín Moreno. Eso es simplemente. La gente ya no va a aceptarle más a Lenín Moreno. Ha mentido 3 años, ha engañado. Las últimas protestas fueron contra el alza de los precios de los combustibles. Se prometió que no se les quitaría el subsidio, entre comillas, que se les focalizaría, decían después. Hoy han quitado el subsidio. Nuevamente el pueblo fue burlado, fue engañado, y por eso ya se hace imperdonable. Las protestas conducirán inevitablemente al fin de este gobierno. Muchas gracias.